Lancet de 1995 ya aparece también una publicación sobre psiconeuroinmunoendocrinología. Por supuesto, hablando de la interacción del sistema nervioso y el sistema nervioso, el inmunológico, y empiezan a abrirse en campos endocrinos, porque dicen, bueno, pero la salivación viene por un mensaje y también por una hormona. Entonces, empiezan a unir ya los tres sistemas. Y, pues, a relacionar factores psicosociales y estados emocionales y cómo influyen en el desarrollo y la progresión de una enfermedad infecciosa, autoinmune y neoplásica. Así que volvemos al concepto de homeostasis y homeodinamia, que aquí podría ponerle hormesis. Entonces, homeostasis igual estado. Al principio tomamos mal el concepto de homeostasis porque entonces queríamos que todo el mundo tuviera tensión arterial 120-80 y que todo el mundo tuviera frecuencia cardíaca 70. Y homeostasis no significa que todos tengamos las mismas variables, la misma frecuencia respiratoria, la misma temperatura, el mismo pH, la misma tensión arterial, pero en cambio sí significa que las tengamos en unas variables, sobre todo en las variables que son adaptación para cada uno de nosotros, porque ya vamos a entrar a ver que cada uno de nosotros se adapta diferente. Y homeodinamia, hormesis es un estímulo estresante, como una desacomodación. Yo te desacomodo para que tú te acomodes. Entonces, por ejemplo, hoy en día tratamos con la cúrcuma, ejemplo. ¿Ustedes conocen la cúrcuma? ¿Le han escuchado de la cúrcuma? Resulta que la cúrcuma es un tóxico. Es tóxica, tiene efectos tóxicos en el cuerpo. Pero esos efectos tóxicos son supremamente inferiores a la adaptación que producen en el cuerpo y por esto son un estímulo hormético. Te incomodo, tú te adaptas y produces muchos antiinflamatorios. Y el efecto final de la cúrcuma es antiinflamatorio. Eso es lo que llamamos hormesis. La homeodinamia es todo ese equilibrio y ese balance que va haciendo el cuerpo en la cuerda floja para mantener ese estado constante saludable. Las tres cosas, ya les dije, las tres cosas fundamentales de la homeostasis. La temperatura, y cuántas veces tenemos en cuenta con los pacientes si están exponiéndose a temperaturas constantes o si muchas veces son pacientes que viven, por ejemplo, en las montañas, no se cubren bien y su organismo tiene que gastar mucha energía calentándose, esa energía que no tiene disponible para el sistema inmunológico. Pero nosotros en consulta preguntamos, oye, ¿usted pasa frío o pasa calor? Eso a veces lo pasamos. Y es de las cosas más importantes, tres cosas muy importantes, o sea, mejor dicho, tres cosas de las que consiste la homeostasis. Temperatura, pH no es todo, no todo porque ya dijimos que tres cosas importantes, pero el pH es importantísimo. Por ejemplo, me acuerdan de hablar de pH de la matriz extracelular para no salir, pero pH importantísimo. Y aporte de nutrientes. Aporte de nutrientes incluye el oxígeno, por eso la respiración y la respiración profunda es tan importante, y las implicaciones del síndrome de apnea obstructiva del sueño hoy en día y por qué nos estamos despertando. Antes pensamos, no duerme, bueno, no duerme. Ya vimos que personas con síndrome de apnea obstructiva del sueño tienen condiciones inflamatorias crónicas y ahora sí nos estamos poniendo pilas. Claro que hoy en día todo el mundo polisomnograma, y yo no conozco una persona que no le hayan mandado un polisomnograma. No he leído un polisomnograma sin apneas. Luego hablamos de eso. Sin embargo, aporte de temperatura, pH, aporte de oxígeno, aporte de nutrientes. ¿Qué nutrientes? Minerales, vitaminas, eso es homeostasis, y ahorita vamos a profundizar más en esos nutrientes. ¿Y cuáles son los tres sistemas garantes de la homeostasis en el cuerpo? Pues el neurológico, el inmunológico y el endocrino. Psiconeuroinmunoendocrinología es el estudio de los sistemas garantes en el cuerpo de la homeostasis. ¿Y entonces de qué depende la salud de una persona?
Pues que su sistema nervioso funcione bien, que su sistema inmunológico funcione bien, que su sistema endocrinológico funcione bien. ¿Y qué empezó a ver Kahneman, por ejemplo, de quien muchos estudiamos fisiología en la universidad? Que el cuerpo tiene unos mecanismos para estabilizar las variables fisiológicas y que el cuerpo no hace nada porque sí, o me perdonan la palabra, bueno, para dañarse. El cuerpo no hace nada para dañarse. Al contrario, son reacciones protectoras del organismo. El cuerpo está respondiendo a algo. Ahora, no siempre las respuestas a largo plazo terminan en salud, pero esto también depende de los estímulos mantenidos a largo plazo. Sin embargo, el cuerpo no hace nada porque sí o para enfermarse. Siempre toda su reacción es para protegerse de algo. Y pues estas condiciones en las cuales se da la salud, que dependen de esta interacción, resulta que nos las estamos tirando. Las estamos dañando los médicos, imagínense. ¿Qué pasa cuando un niño tiene fiebre? Tome acetaminofén. Y nosotros mismos, como pacientes en casa, cuando tenemos, sobre todo los médicos que sabemos toda la farmacia, entonces nos metemos cuánta vaina. Se nos ocurre porque conocemos muchos. Fiebre, no, pues inmediatamente nos quitamos la fiebre. Pero resulta que las 72 primeras horas de la fiebre son las que deberíamos respetar por encima de todo. Porque esa fiebre está, y se lo explico a los pacientes, mire que el cuerpo es sabio. Así como usted prica el tetero y les pregunto, me dicen sí. Ah, pues el cuerpo sabe que cuando sube la temperatura, muchos microbios mueren. Y entonces, esa es una de las razones de la fiebre. La otra es que la temperatura y el pH cuando cambian, entonces cuando hay una inflamación el pH se vuelve ácido, por ejemplo. Porque cuando hay cambio de temperatura y cuando hay cambio de pH, el tejido extracelular, por donde van a llegar los bomberos, pues es más ligerito, así que los bomberos pueden llegar macrófagos, pueden llegar linfocitos. Para eso necesitan un tejido extracelular fluido y no espeso, porque si no, no pueden llegar rápido. ¿Y cómo se hace que el tejido se disuelva? Que el tejido extracelular, el colágeno que conforma todo nuestro tejido extracelular se disuelva con el pH ácido. Esto como respuesta fisiológica. Pero entonces, ¿por qué les dije que el pH hoy en día es muy importante? De hecho, hay nuevas técnicas como el biomagnetismo que se enfocan en el pH y tratan con imanes por polaridades y cambios de polaridad, focos de acidosis y focos de alcalosis. Ya les dije que el colágeno y la matriz extracelular se lisan cuando el pH está ácido. Pero si resulta que tengo el pH crónicamente acidificado, porque como muchos conservantes, preservantes, pues no le estoy haciendo un buen favor al tejido extracelular. Y en dermatología esto debe ser supremamente importante. La crema para tener la piel firme. Pero si el tejido extracelular está débil porque hay pH ácido crónicamente, ya puedo estar poniendo encima 15 cremas, pero mi pH interior no está bien. Bueno, ¿y cómo sucede eso? El sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino se están hablando. Se están hablando todo el tiempo. ¿Cómo? Sistema nervioso autónomo es una de las formas más rápidas como se comunican. Neuropéptidos, neuroesteroides, hormonas, citoquinas, neurotransmisores. Estos son como diferentes idiomas. Aquí está el español, el mandarín y el alemán. Resulta que para que un linfocito y una neurona se puedan hablar, pues ambas tienen que saber hablar o español o mandarín. El universal son las citoquinas. Y pues en el cuerpo existen muchos medios de comunicación. Las citoquinas, que son el idioma universal, y en las que estamos empezando a jugar en el campo de la inmunología, con interferones, con inhibidores de las interleuquinas. En España, en Alemania, en Bélgica, o sea, en Europa se está desarrollando ahora una rama que se llama microinmunoterapia. Y la microinmunoterapia
usa estas citoquinas intentando dialogar con el linfocito. O sea, ¿qué está haciendo la microinmunoterapia? Aprendiendo a hablar alemán porque encontró que el natural killer y, por ejemplo, el macrófago hablaban alemán. Entonces, sacan diluciones, por lo que no les gusta a muchos médicos tradicionales, es porque las diluciones las hacen homeopáticas. Esta es la microinmunoterapia y por eso no está ampliamente conocida en el campo de la inmunología. Sin embargo, efectos benéficos tiene muchísimos. Por ejemplo, es el único tratamiento disponible que yo conozco directo hasta el momento para herpes zóster, para el BPA, o sea, el virus del papiloma humano. En la medicina tradicional nosotros tenemos el aciclovir, pero el aciclovir, cuando lo formulamos le decimos, esto no le va a curar el virus, y el virus va a quedar guardado crónico. Mientras que microinmunoterapia sí propone curación del virus. ¿Cómo más se hablan? Los tres sistemas. Por las hormonas, y entonces las hormonas recordamos que hay esteroideas, como las sexuales, las suprarrenales, hay peptídicas, como las hipoficiarias, la insulina, el glucagón, y parece que a veces los médicos nos quedamos aquí, y estas las desconocemos. Bueno, de pronto la tirosina y la hormona tiroidea, no la desconocemos. Pues se nos olvida que es una hormona aménica, derivada de un aminoácido. Y hay otras hormonas, como la histamina, como las catecolaminas. Bueno, las catecolaminas también puede que la tengamos en cuenta. Pero por ejemplo la histamina, esta sí que la estamos mucho mandando antihistamínicos, pero cuando pensamos en ¿será que esta persona está enferma por aquí o por allá? Pocas veces, yo por lo menos de médica general antes, un exceso de histamina, esto no lo tenía en cuenta. ¿O será que a la persona le hace falta histamina? Esto no lo tenía en cuenta. Ah, bueno, y aquí solo estamos en el enfoque químico, bioquímico, pero resulta que somos tan bioquímicos como biofísicos. Y hoy en día estamos viendo que el sistema inmunológico hace quimiotaxis también por ondas de Wi-Fi, porque llega mucho más rápido de lo que alcanza a llegar un mensajero y activar un quimioreceptor. Y ustedes saben lo que tiene que hacer el quimioreceptor en la membrana celular. Entonces se comunica también por ondas electromagnéticas. Estamos empezando a descubrir. Y estamos empezando a descubrir que entonces sí es cierto que el Wi-Fi puede alterarme, que las contaminaciones electromagnéticas pueden alterarme, porque nosotros somos pura corriente eléctrica. Las células se hablan también por estímulos electromagnéticos y estas interferencias pues pueden hacer una comunicación alterada. El cerebro le dijo, vaya, produzca este poquito de colágeno y luego le mandó una señal de retire, pero la señal no le llegó de retire y el tipo se quedó ahí, más colágeno, más colágeno, más colágeno, pues queloide. Y también nos hablamos por nanotubos. Esta es una célula inmunológica, esta es una célula inmunológica. Y esto, no sé si lo alcanzan a ver aquí, pero se ve una rayita como casi imperceptible, que muchas veces antes los vimos en los microscopios electrónicos y dijimos, esto es un error, esto es un defecto, esto es un... Pues no. Y la nanotecnología ya se está desarrollando en base en estos nanotubos. Porque si la salud depende de que se comunique absolutamente todas las células del cuerpo entre ellas, ninguna hable más fuerte que la otra, se comuniquen entre ellas, pues la no salud es un problema de la comunicación. Y como yo sé que a los médicos les gustan los casos clínicos, vamos a empezar con un caso clínico para mostrarles, este es uno muy lindo, porque es que involucra a todos los sistemas. Voy a tomar agua. Esta es una mujer, es ecuatoriana, pero vive en Barcelona. Desde hace un año vive en Barcelona. Tiene 22 años, a los 11 años le diagnosticaron hipotiroidismo y ha venido en manejo por endocrinología y el endocrinólogo, como no lograba tener el control de TSH, pues le había ido subiendo la levotiroxina. Tomaba 225 microgramos de levotiroxina. 225 microgramos de levotiroxina. Y además, cuando yo la veo, su motivo de consulta es malestar constante.
sentía malestar constante, 22 años, y ella sentía malestar constante. No podía dormir, le costaba mucho quedarse dormida, y cuando se quedaba, o sea, después cuando se despertaba, se sentía que quisiera dormir mucho más. Esto es un sueño no reparador. Se sentía cansada, tenía frío constante. Entonces, la típica y hoy en día hablo ya con muchos pacientes que tienen frío constante. Un día me contó, media anterior las plancha, se pone otra media y encima se envuelve en una cobija. Ella, yo es que ya no me acuerdo si fue esta u otra, pero ella también, mucho frío. Su mamá me decía, es que no es normal que en verano ella tenga frío constante. Pero cuando tenía calor también tenía intolerancia al calor. Congestión nasal, siempre tenía congestión nasal, adicional a que le daban muchas rinofaringitis. O sea, rinofaringitis a repetición, y le duraban unas 2 o 3 semanas en retirarse. Estaba haciendo 5 deposiciones, pero es que con 225 microgramos de levotiroxina es difícil no hacer 5 deposiciones al día. Eran diarreicas, tenía epigastralgia siempre y las uñas eran frágiles. Entonces vemos las analíticas. Tiene anemia microcítica hipocalémica. Sin embargo, tiene su patrón leucocitario bien. Creo que no traje un patrón de virus ahora que lo tengo en cuenta. Plaquetas están normales. Vemos aquí, hierro lo tiene muy bajo, pero transferrina, que la transferrina es el baúl del hierro. Yo tengo que confesar que en la universidad me quedé con hierro, eventualmente ferritina. Y yo pedir transferrina, muy poco, muy poco. Cuando luego entiendo que la transferrina, el baúl del hierro y los depósitos de hierro son tan o más indicadores que el hierro aislado, que no dice mucho, y la ferritina, porque la ferritina es el cargador de hierro en sangre. Hierro, el hierro. Y entonces resulta que esta paciente que hacían, le daban hierro, le ponían a tomar hierro, y aún así, que tomaba hierro frecuentemente, su hierro en 35. Pero entonces le decían, es que tú no tienes hierro, y yo le digo, eso es mentira, tú sí tienes hierro y tienes mucho hierro, porque tienes la transferrina por encima del valor normal, tienes tu baúl de hierro muy lleno. Cuando hay una inflamación crónica, el hígado produce hepcidina. Bueno, el hígado no es el único órgano, pero el que más produce hepcidina. Y la hepcidina estimula el almacén de hierro, depósitos de hierro, porque el organismo es supremamente sabio y sabe que muchos microorganismos se alimentan de hierro. Entonces, quita hierro por si acaso no le voy a dar comida al virus, bacteria, hongo, que se vaya a alimentar de hierro. Entonces, después de que le habían dicho toda la vida que no tenía hierro, yo le digo, mira, si tienes hierro, lo que pasa es que lo tienes todo guardado. Y esto habla que tienes una inflamación. Ferritina, por supuesto, bajísima, en 8. La vitamina D la tenía en 35. Esto es ideal para nanogramos por mililitros y vitamina 25 hidroxivitamina D. Porque no siempre piden 25 hidroxivitamina D. Y la 25 hidroxivitamina D es la forma biodisponible, o sea, la que usa la célula. Para 25 hidroxivitamina D, en nanogramos por mililitro, aquí ellos ponen insuficiencia inferior a 10. Deficiencia inferior a 10, insuficiencia de 10 a 30, suficiencia de 30 a 100, pero esto es un poco para salud pública, EPS, que no nos cueste mucho suplementarle a todos vitamina D. Realmente niveles de suficiencia de vitamina D son 50. 50-60 es muy protector para un autoinmune, porque todas las autoinmunes, pues, no todas, muchas autoinmunes tienen en común déficit de vitamina D. Y las depresiones. Se baja la vitamina D, lo primero que sufre es el intestino y por consiguiente hay depresiones y autoinmunes. Ella tenía 35, no es la vitamina D más baja que he visto en mi vida. TSH, entonces, pero atentos, 225 microgramos de levotiroxina, TSH 40. Con T4 0.66.
Y estos laboratorios se los pedí yo, creo que incluso cuando estos no son los primeros con los que yo la vi, y estas analíticas se las pedí buscando un virus. ¿Por qué? Bueno, protocolo de una